Hechos 4:1 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Está que interesante, nótese algo. ¿Quiénes vinieron? Bueno, ahorita vamos a ver a los apóstoles. Sacerdotes, saduceos. Eran grupos religiosos, para que tengamos el contexto. Estos grupos sacerdotales vinieron contra los apóstoles y vea lo que hicieron. Resentidos, ellos estaban resentidos. ¿Quiénes? Esos grupos sacerdotales, de que enseñaran al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano, oiga lo que hicieron con los apóstoles, les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. Sin embargo, para que no divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos, para que no hablen más de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Me llama la atención en esta lectura. ¿Quiénes fueron los que se oponieron para que Pedro y Juan dejaran de predicar? Líderes religiosos. Es increíble, ¿ah? Digamos, a la simple vista y al simple razonamiento, uno diría: ¿cómo es posible que grupos religiosos impidan que se predique la palabra de Cristo? Bueno, eso pasó en ese tiempo y pasa hasta el día de hoy todavía. ¿Por qué? Porque esto no es cuestión de religión, eso es una cuestión. Yo sabía que habían pasado mucha gente por ahí, ya me di cuenta quiénes eran. Iba yo leyendo y reojo, iba viendo para un montón de gente, digo yo: qué raro. No es cuestión de religión, esto es una cuestión espiritual. Y el enemigo usa a cualquiera para oponerse, para que la palabra de Dios sea predicada. Y aquí vemos a líderes religiosos, saduceos, fariseos, escribas,
maestros de la ley, increíble, personas que conocían la palabra de Dios, líderes políticos, porque ahí también lo mencionan, líderes políticos oponiéndose para que Pedro y Juan no predicaran más. Ahora, ¿qué es lo que está el contexto? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Había sucedido un gran milagro. Había un hombre que todos los días se ponía al pie de la entrada del templo a pedir limosna a la gente, y era un hombre paralítico de toda la vida. Y ese día, bueno, el día anterior a la lectura que estamos haciendo, el día anterior, Pedro y Juan venían al templo a orar como acostumbraban ellos, porque es una costumbre del pueblo judío orar 3 veces al día. Ellos tienen como esa costumbre, orar 3 veces al día. Y ellos tenían la costumbre y venían a orar, y ese hombre les pidió dinero. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina. ¿Y qué sucedió? El milagro. ¿Cuál fue el milagro? Ese hombre se levantó y entró al templo con Pedro y Juan caminando, saltando y glorificando a Dios. Entonces, al otro día, llaman a Pedro y Juan al concilio. ¿Quiénes? Los fariseos, los saduceos y líderes, para pedirle explicación a ellos de cómo fue que ese paralítico fue sanado. Ahora, Pedro fue muy sabio, claro, lleno del Espíritu Santo, dice ahí. Él no puso en tela de juicio lo que pasó con el muchacho, sino que él lo que dijo fue: aquí lo importante, ¿quién fue el que hizo el milagro? No fui yo, no fue Juan, fue Jesús. ¿Quién fue Jesús? Y Pedro le dijo a ellos: aquel que ustedes mandaron a matar, aquel que ustedes crucificaron en la cruz, aquel que para ustedes no valía nada, vino a ser el eje importante del reino de Dios. A ese Cristo que ustedes mataron y que está resucitado, ese fue el que levantó a este paralítico, a este hombre que no podía caminar. Y eso chocó con ellos, porque Pedro le estaba diciendo una verdad. ¿Quién fue quien envió matar a Jesús a la cruz? Los escribas y los fariseos. Si ustedes van a la lectura en los libros de Evangelio, cuando aquel hombre presenta a Jesús al frente del pueblo y dice: este hombre yo no veo que tenga ningún problema para matarlo, así que yo me lavo las manos. ¿Quién fue? Anda mucho que no sepa, porque todo el mundo usa esa frase, ¿eh? Como Pilatos. Pilatos se para al frente al pueblo y les dice: este hombre es inocente, yo no veo ninguna causa para matarlo, yo me lavo las manos de la sangre de este hombre, de mi parte queda libre. ¿Y sabe qué hicieron los escribas y los fariseos? Usted lee el libro del Evangelio, dice que entre la multitud que estaba abajo, ellos empezaron a proclamar a todos que gritaran: libere a Barrabás y maten a Jesús. Porque en ese entonces había una, digámoslo así, una cláusula de que podían liberar a algún preso a cambio de otro. Y entonces los fariseos y los escribas sabían muy bien eso y lo conocían, y entonces empezaron entre toda la multitud a que ellos gritaran: liberen a Barrabás y maten a Jesús. ¿Quiénes fueron los que propiciaron para que Jesús fuera clavado en la cruz del Calvario? Los escribas y los fariseos. ¿Quiénes fueron los que le pagaron a Judas para que traicionara a Jesús y le dijera dónde estaba él? Los escribas y los fariseos. Eso es grupo religioso que fue el que anduvo atrás de Jesús hasta que lo llevó a la cruz. Y aquí Pedro se lo hace ver a ellos. Pedro le dice a ellos: ustedes fueron los que mandaron a matar a Jesús de Nazaret, al que ustedes crucificaron. Ese fue el que hizo el milagro de este hombre. Y ellos se enojaron. Lo mandaron a la cárcel a Pedro y a Juan. Y al otro día le impidieron seguir hablando de Jesús. Ahora, si uno lo ve humanamente hablando, uno dirá, aquí es donde va el contexto: qué increíble cómo es personas que conocen de la palabra de Dios, cómo es posible que personas líderes de grupos religiosos puedan oponerse a la predicación de Cristo. Pero esto no es
cuestión de asunto humano, esto es espiritual. Y aquí es donde voy hoy. El diablo no quiere que la iglesia predique Cristo. El diablo quiere que la iglesia se mantenga callada y no anuncie el evangelio de Jesucristo. Y hoy vamos a ver por qué. ¿Por qué? Número 1. Porque si el evangelio de Jesucristo es anunciado, las personas se convierten. Y Hechos 4:1 al 4 lo manifiesta. Dice Hechos 4:1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Y ahí viene el verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones eran 5,000. ¿Cuántas personas creyeron en ese momento? 5,000 personas. Pedro y Juan entran al templo. Por medio del poder del Espíritu Santo se manifiesta el milagro. Aquel paralítico se levanta, entra caminando al templo. Todo el mundo vio lo que pasó. Todo el mundo sabía de que lo que había sucedido era real. Todo el mundo conocía que aquel paralítico era paralítico de nacimiento. No fue una fachada, no fue una obra de teatro, no. Todo el mundo sabía que ese paralítico tenía ese problema. Y al ver el milagro, muchos creyeron a lo que Pedro y Juan predicaban. ¿Y a quién estaban predicando Pedro y Juan? Pedro y Juan estaban predicando de Cristo. Que Cristo fue el que levantó a ese hombre, que Cristo fue el que sanó a ese hombre. Entonces 5,000 personas se convierten. Ahora sí, vayamos a un punto natural. Vamos a ver el punto espiritual y natural. Un grupo religioso donde pierde 5,000 seguidores, no creo que estén contentos. ¿O sí? No creo que estén contentos. Porque recuerde que estos grupos religiosos, ellos hablaban de la ley, hablaban de Moisés, estaban en la tradición del judaísmo. Pero ¿qué estaba predicando Pedro y Juan? A un Cristo resucitado, a un Cristo vivo, a un Cristo poderoso, a un Cristo que daba salvación por gracia, no por obras y todo esto. Entonces, ellos estaban perdiendo, digámoslo así, feligreses. Y ellos dijeron, esto no nos sirve. Hay que callar a estos hombres. Hay que amenazarlos para que no sigan hablando de ese Jesucristo que ellos predican. ¿Por qué al diablo no le sirve que la iglesia predique de Cristo? Porque las personas que están allá afuera, él sabe que si hay una iglesia que predica, esas personas se pueden convertir al evangelio de Jesús. Y al diablo no le sirve perder feligreses. Porque recuerde que el mundo está dividido en 2 reinos. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. Los hijos del diablo, que son los que siguen a Satanás y hacen las obras de él, y los hijos de Dios, que hacen las obras de Dios. Esos son los 2 reinos que existen en el mundo. Amén. Lo que pasa es que el diablo ha usado la fachada de la religión para mantener a la gente atada a sus cadenas y ataduras. Y mucha gente se escuda en un grupo religioso. Pero aquí en el mundo bíblico y espiritual no existe religiones. La Biblia no habla en religiones de ningún lado. ¿Usted sabía eso? Solamente hay un pasaje en Santiago que Santiago manifiesta cuál es el signo de una verdadera religión. Pero la Biblia no habla de religiones. La religión es una obra del enemigo para mantener a la gente que de un punto espiritual. Pero muchas de esas personas no cambian, su vida sigue siendo la misma. El evangelio es diferente. El evangelio transforma, el evangelio da vida, el evangelio liberta, el evangelio sana. El poder de Jesucristo es el que da libertad al ser humano. Y cuando hay una iglesia que empieza a predicar del evangelio de Jesucristo, al diablo no le sirve.
Porque el diablo sabe que si las personas empiezan a escuchar de que existe un Cristo real, vivo y resucitado y que tiene poder para cambiar y transformar, él va a perder seguidores. Él va a perder seguidores. ¿Y qué pasa aquí? Pedro y Juan, con todo lo que pasó en ese momento, 5,000 personas se convierten a Jesucristo. Tremendo, Usted sabe que con una predicación 5,000 personas se conviertan. Y yo lo decía el jueves, y no eran personas que venían a la iglesia un día y después se iban y no volvían más. No, dice la Biblia en Hechos capítulo 2 que estas personas que se convertían permanecían en la doctrina de los apóstoles. Ellos continuaban el camino del Señor. Y hermanos, hoy en día vemos, por ejemplo, en el mundo natural, que se le llama mega iglesia, una iglesia que tenga 5,000 personas. Y es una mega iglesia porque es una iglesia con mucha cantidad de gente. Pero tal vez esa mega iglesia ha durado 15, 20 años para llegar a una capacidad de 5,000 personas. Pedro con una predicación lo logró. Pedro no tuvo que pasar 5 años, 10, 15 años trabajando en un lugar para formar un grupo de 5,000 personas. Con una sola predicación 5,000 personas se convierten. Ahorita vemos. ¿Por qué? Pero ¿por qué el diablo no le sirve que la iglesia predique? Porque la gente se convierte. Número 2, ¿por qué el diablo no le sirve que la iglesia predique? Porque al diablo no le sirve que se divulgue que hay un Cristo que sana, salva y liberta. Hechos 4:17, ahí mismo en el Evangelio, en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 17, dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Por qué el diablo quiere que la iglesia calle? Número 1, porque si la iglesia habla, muchas personas se van a convertir al Señor. Número 2, al diablo no le sirve que la iglesia hable a la gente de que hay un Cristo que salva, que hay un Cristo que liberta y que hay un Cristo que sana. ¿Por qué? Porque la obra del diablo es mantener a la gente atada. ¿Atada a qué? Atada a sus vicios, atada a sus costumbres, atadas a sus estilos de vida que van en contra de la voluntad de Dios. Y no solamente van en contra de la voluntad de Dios, estilos de vida que dañan sus vidas y perjudican sus propias vidas. Pero ¿cuál es la obra del diablo? Que estas personas se mantengan en ese estilo de vida, porque a través de eso los destruye. ¿Por qué el diablo impide que la iglesia hable de Cristo? Porque el diablo sabe que si la iglesia llega y le habla a esta persona que Cristo lo puede sacar de ese mundo de drogas, que si Cristo lo puede sacar de ese mundo de alcoholismo, de violencia, que vive en casa, Satanás sabe que si esa persona cree ese mensaje, se libera de ahí. Porque esas son las estrategias que el diablo utiliza para mantener las vidas de las personas en destrucción. El alcohol, las drogas, la violencia, las formas de pensar, estilos de vida, costumbres que traen de su familia, de su casa, costumbres de un mismo pueblo. Todas esas cosas son ataduras en el ámbito espiritual, son ataduras que el diablo tiene sobre esas personas que los está destruyendo. No solamente a la persona, está destruyendo un matrimonio, está destruyendo toda una familia. Y no solamente una familia. Estás destruyendo toda una ciudad. Por ejemplo, a través de las drogas, el alcoholismo, ¿qué le puedo decir? La prostitución. Todas estas ataduras son ataduras que el diablo tiene en un pueblo, en un país, para destruirlo. Pero ¿qué pasa? Si hay una iglesia poderosa en el Espíritu Santo que va al mundo y predica de Cristo, que Cristo sana, que Cristo liberta, que Cristo rompe cadenas, que Cristo puede liberarlos del alcoholismo, de las drogas, de todo esto. Si hay una iglesia que hace esa labor, al diablo no le sirve. ¿Por qué? Porque Satanás sabe muy bien que Dios tiene el poder para libertar a esas personas. Entonces, ¿cuál es la obra del diablo? Mantener a la iglesia callada. Porque mientras la iglesia calla, esa gente sigue hundiéndose en sus vidas.
no hay libertad. Amén. No hay sanidad. Los matrimonios se siguen destruyendo. Las vidas de las personas siguen destruyéndose. Los hijos siguen destruyéndose. Amén. La sociedad se vive destruyendo. A mí me da gracia porque esta semana escuchaba un hombre de Colombia que vino a darle instrucción al OIJ y Fuerza Pública aquí en Costa Rica de cómo Medellín, Colombia, salió del asunto de las drogas, ¿verdad? Él decía, Medellín salió del problema de las drogas porque Medellín era una ciudad que se estaba destruyendo. Tenemos que hacer, decía él, trabajos, no meramente de ley, ni decretos, ni nada de esto. A la gente que dale opciones de trabajo, opciones de salir de sus vidas económicas fatales. ¿Por qué? Porque eso es lo que los está llegando a ellos al mundo de las drogas, de consumir, de vender y todo esto. Pero hermano, yo quiero decirle algo. Gracias a Dios por todas estas instituciones. Gracias a Dios por todo lo que se mueve para llevar una ciudad. Pero verdaderamente el que puede libertar a una persona se llama Jesús. No hay más. Correcto. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que se para. Hay una iglesia que hace la labor. Y peleando la batalla, porque esto es espiritual, hermano. Esto es espiritual. Entonces, ¿qué pasa? El diablo calla a la iglesia y él sigue haciendo la fiesta afuera. Mientras la iglesia calla, el diablo sigue trabajando y destruyendo. Pero la iglesia se levanta y empieza a proclamar de Cristo y empieza a anunciar que hay un Cristo que liberta, que hay un Cristo que sana, que hay un Cristo que trae paz, que hay un Cristo que da esperanza, porque todo eso lo ofrece Cristo. Él da paz, da esperanza, da sanidad, da libertad, restaura familia, restaura matrimonio, restaura un pueblo. Cristo puede restaurar todo un pueblo, pero el diablo no quiere que esas personas sean libres y mejor callemos. ¿Qué es lo que hizo estos sacerdotes? Aquí lo estamos viendo en el libro de Hechos 4. Ellos dijeron, impidámosle a estas personas que sigan hablando de Jesús. Y que deje de divulgarse lo que ellos están hablando. ¿Por qué? Porque al ellos tratar de impedirle a Pedro y a Juan que prediquen de Cristo, imagínense, ya 5,000 personas se habían convertido. Y si ellos siguen hablando, ¿qué iba a pasar? Más personas se siguen convirtiendo. Y ellos dijeron, esto no nos sirve. Hay que obligarlos a que dejen de hablar de Cristo. Amén. Pero no eran ellos. Es que aquí es donde tenemos que verlo, iglesia. Satanás estaba usando a estos grupos religiosos para impedir hablar de Cristo, pero era el diablo que quería que la iglesia se callara. No hablemos. Algo en su corazón le dice, no, ¿para qué? Cállate. Te van a dejar en mal. No te van a poner cuidado. No te van a escuchar. Todas esas voces, ¿sabes quiénes son? Satanás. Para que usted calle, para que usted no le hable a su familia, para que usted no le hable a sus hijos, para que usted no le hable a su esposo, para que usted no le hable a sus vecinos. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que hablemos. Porque el diablo sabe que si la iglesia habla, la gente empieza a creer. Hermanos, seamos sinceros. ¿Qué es lo que la gente de afuera necesita? Ellos están ocupando paz. Ellos están ocupando esperanza. No hay esperanza afuera. Los hogares, hermanos, vea, si usted se pone a analizar y si usted quiere, haga una encuesta en Santa Eulalia. El 100% de los jóvenes que están allá afuera, que están consumidos en las drogas y en los problemas de alcohol y todo eso, vienen de problemas de casa. Problemas en el hogar, problemas matrimoniales, problemas. Entonces, ¿qué hacen ellos? Van afuera a sacar lo que tienen en su corazón de lo que hay adentro. Y ellos creen que eso los va a liberar a ellos de la frustración que sienten dentro de sí.
¿Cuál frustración? De ver a papi y a mami peleando, ver a papi y a mami separados, ver a esto, ver otro, ver acá, ver allá. Entonces ellos se van afuera y piensan que las drogas, el alcohol y todo eso les va a quitar a ellos la frustración que llevan dentro de sí al ver tanto problema en casa y no puede ser resuelto. Pero yo pregunto, ¿el alcohol lo soluciona? ¿Las drogas lo solucionan? El irse para la calle y vivir una vida desordenada lo soluciona. No, eso es lo que el diablo le hace pensar. Pero usted y yo sabemos quién es el que da la verdadera solución en una casa. Cristo. Pero si no hablamos, por eso el jueves decía, ese pasaje de Romanos 10, ¿cómo van a ellos a escuchar si no hay nadie quien les hable? ¿Y cómo van a hablar si no son enviados? Como dice la Escritura, bienaventurados los pies de aquellos que llevan el evangelio de la paz. Proclamar de Cristo es llevar paz a una casa. ¿Usted sabía eso? Por eso Jesús, cuando manda a sus discípulos a predicar, le dice, cuando lleguen a una casa, digan paz a esta casa. Así le decía Jesús a los discípulos. Cuando ustedes llegan a un hogar, digan paz a esta casa. ¿Por qué? Por los discípulos, no, por el mensaje que los discípulos traían. El mensaje del evangelio es un mensaje de paz. Amén. Y Jesús le decía a sus discípulos, y si alguien no lo recibe, den media vuelta, sacudan los pies y vayan. Amén. El evangelio de Cristo es paz y libertad. Por eso el diablo quiere que no hablemos. Tercero, no le sirve que prediquemos porque el reino de Satanás se detiene. ¿Usted sabía eso? Si la iglesia está paralizada, el diablo y su reino sigue avanzando y creciendo. ¿Usted sabía eso? Pero si hay una iglesia que predica, si hay una iglesia que hace la labor de Dios, entonces el reino de Satanás se detiene, y no solamente se detiene, va menguando. ¿Por qué? Porque el reino de Cristo va creciendo. Mientras que el reino de Cristo crezca, el diablo se detiene y su obra se detiene. Pero si hay una iglesia paralizada, si hay una iglesia callada, al diablo le sirve. ¿Por qué? Porque entonces el reino de él sigue creciendo y sigue creciendo. Marcos 6:7. Marcos 6:7. Voy corriendo porque se me pierde el tiempo, hermano. Marcos 6:7. Vea lo que hace Jesús. Manda a sus discípulos a predicar y vea lo que les dice. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y ojo, vea lo que les dice. Y les dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos. ¿Qué les dio Jesús a sus discípulos? Autoridad. Aquí es donde, y ahorita lo vuelvo a recalcar más adelante, aquí es donde yo confirmo lo que decía el jueves. Una iglesia predicando va a tener oposición. ¿Cuántos creen que sí? El diablo no se va a quedar con la mano. Mira qué linda la iglesia de Vida Nueva abajo, están trabajando fuertemente. Y mira qué montón de jóvenes están siendo liberados. Mira qué montón de familias están yendo a la iglesia y están siendo restauradas. Qué contento estoy yo. No, mentira, el diablo no va a hacer eso. El diablo se va a enojar y va a arremeter contra aquella iglesia, porque el diablo quiere que la iglesia viva paralizada y no haga nada. ¿Me explico? Pero hay una palabra de Dios para la iglesia. Él nos ha dado autoridad. Y véalo, Marcos 6:7. Y le dio Jesús a sus discípulos autoridad sobre todo espíritu inmundo. Por eso Jesús dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia tiene la autoridad de Dios para hacer la labor evangelística. ¿Y que el enemigo se va a oponer? Sí. ¿Que el enemigo se va a levantar? No importa. Vamos con la autoridad de Cristo y no nos va a detener. Porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces una iglesia tiene que creer que tenemos el respaldo y el poder de Dios. ¿Para qué? Para que las obras de las tinieblas se detengan.
Amén. Ahí mismo en Marcos capítulo 6, vaya al verso 12. Dice, y saliendo, ¿quién? Los discípulos, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios. Oiga, echaban fuera muchos demonios. Y aún ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces los discípulos hicieron lo que Jesús hizo. Se fueron de dos en dos, iban predicando. Y conforme iban predicando, los demonios iban saliendo de las personas. Eso indica que muchas personas estaban atadas y vivían bajo el gobierno y el dominio de demonios. Pero conforme a los discípulos iban predicando, esas personas iban siendo liberadas. Los que estaban enfermos estaban siendo sanados. ¿Qué es lo que estaba pasando? El gobierno de las tinieblas estaba retrocediendo. ¿Por qué? Porque estaba una iglesia que estaba predicando. Amén. Iglesia, le voy a decir esto con mucha sinceridad y se lo puedo decir con respaldo bíblico. Si Satanás está haciendo lo que está haciendo en Santa Eulalia y está haciendo fiesta en Santa Eulalia, es porque hay una iglesia paralizada. Hay una iglesia que no está haciendo la labor que tiene que hacer. Porque cuando hay una iglesia que se levanta y empieza a hacer la labor de Dios, el reino de las tinieblas retrocede. Es automático. Porque ¿qué es lo que está creciendo? El reino de Dios. ¿Y el reino de Dios qué trae? Ahí está, véalo ahí. Trae sanidad, trae libertad. Amén. Si usted ve que en su casa, en su familia, el reino de las tinieblas está avanzando, pele el ojo, algo está pasando en esa casa. Si usted es luz, no puede ser que las tinieblas prevalezcan más que la luz. Porque la Biblia dice que cada cristiano es luz. Y que una lumbrera no puede estar debajo de una mesa funcionando. ¿Dónde se pone un bombillo? En la parte alta, véalo. Para que todo sea iluminado. Si en una casa cristiana quien está operando más es la obra del diablo, es porque el cristiano que está ahí está debajo de la mesa. Algo está pasando. ¿Por qué? Porque no puede ser que en una familia cristiana prevalezca más las tinieblas que la luz. Eso está indicando que tiene más poder Satanás que Jesús. Y eso no es cierto. No tiene más poder Satanás que Jesús. Lo que pasa es que los portadores del evangelio no están haciendo la labor que están haciendo. Estamos callando, estamos permitiendo, porque muchas veces que permitimos, y no le digo en el ámbito físico, espiritualmente estamos permitiendo que el diablo haga algo. Ahora dijo la hermana Silveria algo muy cierto. Si hay una iglesia que se para y empieza a orar, a interceder y a clamar, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que se está parando. Tenemos que pararnos en la brecha. Y no le digo, hermano, y no le estoy hablando algo meramente aquí de local. Cada uno de nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia, tenemos que orar, tenemos que clamar. Vea, hermano, a ese muchacho, a ese hijo suyo, háblele de Cristo. Expóngale la palabra del Señor en su casa, en su familia, en su hogar. Cristo tiene que traer libertad. Lucas 10:2. Vayamos al Evangelio de Lucas 10:2. Lucas 10:2. Igual cuando Jesús manda a sus discípulos a predicar, vea lo que les dijo. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos vinieron el jueves? Los que vinieron el jueves pudieron cantar esta canción. Amén. El jueves se cantó aquí esta canción. Se las canto. Sí. Sí. Un pedacito, nada más un pedacito. Un pedacito, nada. No, Pamela, tengo a la iglesia en contra, no sé por qué. Dice, alza tus ojos y mira, está lista. El
tiempo ha llegado, la mies está madura. Levántate y predica. Ah, no, ya ahí no va. Eso es lo que dice Jesús aquí. Rueguen al Padre para que envíe obreros porque la mies está madura. Hermano, ¿qué es lo que quiere decir esto? Jesús lo que está diciendo, volvamos a ver afuera, ya el campo está listo para ir a recoger el fruto. Eso es lo que quiere decir Jesús ahí. Pero ¿quién es el que tiene que ir a salir a recoger el fruto? La iglesia. ¿Y cómo la iglesia va a ir a recoger el fruto de personas que están necesitadas de la libertad, la sanidad? Ya la sanidad fue dada. Ya la libertad fue dada. ¿Usted sabía eso? Lo que se necesita es que una iglesia vaya y le haga ver a esa persona que él ya fue libre. ¿Qué es lo que se necesita? Que una iglesia vaya, un cristiano vaya y le diga a esa persona, por la llaga de Cristo usted ya fue curado. Jesús llevó toda tu enfermedad y dolencia a la cruz del Calvario. Venga y oremos para que Dios lo liberte de esa enfermedad. ¿Qué es lo que ocupa la gente afuera? Que vaya un cristiano y le diga, vea, Jesús tiene poder para libertarlo de las drogas, del alcohol. Es que esto es muy difícil para mí, lo he intentado de muchas maneras, sí, lo he intentado de muchas maneras, pero no ha sido el lugar correcto. Cristo es el único. Y esa persona cree ese mensaje, esa persona ora y recibe a Cristo y yo le cuento el otro cuento. Y esa persona no es liberada. Y es más, ese cristiano, bíblicamente se lo estoy diciendo, puede ahí mismo orar por esa persona que está atada en el alcoholismo y en las drogas y ahí mismo puede ser libre por el poder de Cristo. Pero, ¿qué pasa? Vea la reacción de la iglesia. Pobrecito aquellos muchachos, ¿cómo están metidos en las drogas? La gente no ocupa lástima. La gente lo que ocupa es una iglesia con misericordia. No es lo mismo lástima que misericordia. La misericordia hace que la persona actúe y haga algo a favor de esa persona. La lástima simplemente dice, pobrecito. La iglesia está cargada con un sentimiento de lástima por la gente de afuera, pero Cristo no quiere una iglesia que tenga lástima. Cristo quiere una iglesia que tenga misericordia. Jesús le dijo a los fariseos y a los escribas, misericordia quiero y no sacrificio. Jesús le dijo a los fariseos, vosotros diezman el eneldo, el comino y todo eso, pero habéis dejado lo más importante, el amor y la misericordia. Yo creo, hermanos, con temor en el Señor se lo digo, a la iglesia le falta amor y misericordia por la gente. Lo ha perdido. La iglesia de Cristo ha perdido el amor por la gente. La iglesia de Cristo ha perdido la misericordia por la gente. Porque si hubiera una iglesia que tuviera amor y misericordia por la gente, oiga hermanos, saca el tiempo para ir a buscar a la gente y hablarles de Cristo y traerlos a Cristo. Pero nos conformamos nada más que pobrecitos, pobrecitos, pobrecitos y pobrecitos. No, hermano. Dejemos ese sentimiento de pobrecito y hagamos algo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya familiares suyos o familiares nuestros que estén destruyéndose su vida y que usted sepa cómo ellos pueden salir y que usted no les diga nada? Eso no puede ser, hermano. Ahí falta algo. Amén. Falta misericordia, falta amor. Cuando hay una iglesia que predica, cuando hay una iglesia que hace la obra, las obras de las tinieblas se desaparecen. ¿Por qué el diablo no quiere que la iglesia predique? Porque la gente se convierte. ¿Por qué el diablo no quiere que la iglesia predique? Porque sabe que Cristo puede libertar, sanar y restaurar. Y el diablo no quiere que eso le suceda a la gente. Recuerde que la Biblia dice en San Juan 10:10, el diablo vino a matar, a robar y a destruir. La obra del diablo es destruir las familias, la obra del diablo es destruir los matrimonios, la obra del diablo es destruir tus hijos, tus hijas, tu casa, tu familia. Pero si usted lee ahí mismo en San Juan 10:10 dice, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia.
Satanás no le sirve que la gente sepa que Cristo puede dar vida. Y tercero, ¿por qué Satanás no quiere que la iglesia hable y la mantiene callada? Porque él sabe que si la iglesia habla, su reino, su poder se desvanece y ya él deja de tener autoridad. Porque la iglesia de Cristo tiene autoridad, nada más que no la ejercemos. ¿Usted sabía eso? El cristiano tiene autoridad. La predicación produce que personas sean libres, que las cadenas que tienen en sus vidas se rompan, sucedan sanidades y el reino de Dios se propague. Ahora, ¿qué se necesita para que una iglesia predique de Cristo? Aquí voy cerrando. Número 1, determinación. Vayamos a Hechos 4:13. Vea qué interesante, hermano. Y aquí yo espero que usted se saque una idea errónea de su mente. Vea lo que dice Hechos 4:13. Entonces viendo... ¿Quién? Los sacerdotes, fariseos, escribas. ¿Qué vieron ellos? ¿Qué vieron ellos en Pedro y en Juan? Vea lo que dice el verso 13. De nuevo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué vieron los fariseos y escribas en Pedro y Juan? Determinación. Ellos están determinados a predicar. Sigamos leyendo el verso. Vea lo que dice. Y sabiendo que eran hombres, ojo, sin letras y del vulgo. ¿Alguien tiene nuestra versión que no sea Reina Valera? Aquí. Que me pueda decir en cambio de vulgo qué hice. O en su versión dice vulgo también. Eran hombres sencillos y de poca educación. Sin estudios y cultura. Vea, aquí voy sin estudios, sin preparación, dice ahí. Aquí quiero explicar algo, iglesia. La iglesia no necesita, 6 años de un estudio bíblico para ir a predicar. Eso es mentira. Eso es mentira. Es que yo no predico porque yo nunca he recibido un estudio, una capacitación. Véalo, ahí lo dice. Hechos 4:13. ¿Quiénes eran los apóstoles? Sencillos, sin estudio. ¿Quién fue Pedro, hermanos? Pedro fue un pescador. Jesús lo sacó de la pesca. Él no fue un teólogo, no fue un máster, él no fue un científico, no. Jesús fue un pescador que su vida se envolvía en redes y en pescados. Pero ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, deja la pesca, yo te voy a hacer pescador de hombres. ¿Y qué está haciendo Pedro en Hechos 4? Predicando. ¿Cuántas personas se convirtieron? 5,000. Un hombre sencillo, un hombre sin letras, un hombre humilde. ¿Pero qué tenía Pedro y Juan? Determinación. Eso es lo que le falta a la iglesia. Determinación. Deseos de hacer las cosas. Es que yo no he recibido ningún discipulado de cómo predicar. Usted lo único que necesita es hablarle a las personas de qué Cristo ha hecho en ti. Nada más. ¿De qué va a hablar usted? Usted no va a hablar de Pedro, usted no va a hablar de Juan, usted no va a hablar de Moisés. Usted tiene que hablar qué ha hecho Cristo en ti. Y así como lo ha hecho en ti, usted le dice a la persona, lo puede hacer en usted. Cristo a mí me libertó de las drogas, Cristo a mí me libertó del alcohol. Yo era un machista y Cristo me cambió. Ahora soy un hombre amoroso y todo. Yo era un hombre apático con mis hijos, con mi familia. Ahora Cristo me llenó de amor y yo los amo y los quiero. ¿Qué es lo que tiene que usted testificar? Cristo me libertó del cigarro, Cristo me libertó de esto. Yo estuve enfermo, Él hizo un milagro en mí y me sanó. Él hizo una transformación en mi casa, en mis hijos. ¿Qué es lo que usted tiene que hablarle a las personas? De lo que Cristo tiene poder para hacer en ellos, y usted es un testigo de eso. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un testigo de lo que el Cristo puede hacer. ¿Qué es lo que usted tiene que predicar? Lo que Cristo ha hecho en usted. Nada más. Para eso no se ocupa estudio. Para eso no se ocupa capacitación. Ni un instituto bíblico, ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que se ocupa? Determinación. ¿Qué es lo que vieron los sacerdotes y en Juan y en Pedro? Que ellos no iban a callar, ellos seguían hablando. ¿Y qué más vieron ellos? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo me imagino a estos hombres diciendo, nosotros somos teólogos bíblicos, porque ellos eran teólogos bíblicos.
Nosotros somos teólogos bíblicos, nosotros conocemos la ley, conocemos todo. Y estos hombres son hombres sencillos. ¿Cómo tienen tanto respaldo? Determinación. Hacer las cosas, querer hacerlas. 2, ¿qué necesita la iglesia para predicar? Respaldo del Espíritu Santo. Hechos 4:8, ahí mismo 4:8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿les habló a quién? A gobernantes. ¿Cómo es posible que un hombre sin letras, póngase a analizar, cómo es posible un hombre sencillo, como nosotros lo hicimos hoy, humilde, porque hablamos de humildad por la forma de ser de la persona, ¿verdad? Pero la humildad no está en la forma de ser de la persona. La humildad y el orgullo es una actitud del corazón. Puede haber personas doctas, capacitadas, y de humildad no tienen nada. Puede ser personas de una, vamos a ver cómo le digo, de una socialmente humildes y son más capacitados que cualquier estudiado. ¿Usted sabía eso? Eso no está en eso. Estamos estudiando, viendo, es precisamente lo que está diciendo Mame. ¿Qué es lo que decían ellos? Pedro y Juan no tienen ninguna capacitación espiritual, ni académica, ni nada. ¿Cómo ellos hacen lo que hacen? ¿Cómo hizo Pedro para orar por un paralítico que se levante? ¿Cómo hace Pedro para que las personas lo escuchen y se conviertan en una predicación de él? ¿Cómo hace? Hechos 4:8. Ellos no tenían capacitación académica, pero tenían algo muy poderoso que ningún instituto bíblico, ninguna universidad la da. Y dice 4:8 de Hechos: Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó a hablarle a los gobernantes. Oiga, y Pedro no le estaba hablando a personas del mismo nivel de él, digámoslo así, socialmente hablando. Él empezó a hablarle a gobernantes. Pero ¿cómo hizo Pedro para hablar con tal autoridad y con tal capacidad, siendo un hombre sencillo y sin estudio, según Hechos 4:13? Estaba lleno del Espíritu Santo. Hermano, lo espiritual con lo espiritual. Aquí quiero decir algo. Usted no puede relacionar que usted va a ir a Harvard a estudiar cómo predicar y es algo espiritual. Esto no es de capacitación, es de espiritualidad. Si usted tiene una buena relación con su Dios, si usted ora y usted lee la Biblia, usted está capacitado para ir. Tiene la presencia del Espíritu Santo, usted está capacitado para ir. Ahora, con esto no estoy diciendo que la capacitación es mala, no. Es bueno capacitarse, es bueno conocer, es bueno saber. Yo lo he hecho. Pero yo entiendo que para ir y hacer la obra de Dios, básicamente lo que se ocupa es determinación, querer hacerlo, y el respaldo de Dios en nuestra vida. Lo demás es añadido. ¿Qué quiere decir lo demás añadido? Si usted recibe un discipulado, si usted va a un instituto y aprende, se capacita, eso es añadidura que te va a enriquecer y te va a hacer mejor la labor, tácticamente. Pero este asunto es espiritual. Usted no va a ir, por ejemplo, para poner un ejemplo, le predica a una persona que está endemoniada, híjole, y como dice, mira, el manual del Instituto Bíblico dice que hay que liberarlo, punto 1, acepta a Cristo, sí. Ok, ya va. Vamos a ver. Punto 2. Ajá, tenés que hacer esto. No, hermano. Cuando usted está enfrente de una persona que tiene un demonio, usted lo que necesita es respaldo y métase. Vamos con Dios. Usted ahí no va a sacar libros. ¿Cómo decía el Instituto Bíblico que había que hacerlo? Acá, allá. Ahí lo que se ocupa es el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué los apóstoles tenían respaldo? Porque tenían el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús, cuando llegaban los mismos fariseos, le recriminaron a Jesús, le dijeron a Jesús, es que usted por el poder de Belcebú, el poder del príncipe de los demonios echa fuera demonios? Y Jesús les dijo, no creo, un reino dividido no prospera.
yo echo afuera los demonios. En un evangelio dice, por el dedo de Dios. En otro dice, por el poder de Dios. ¿Por qué echaba a Jesús fuera demonios? Porque él tenía el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús fue y se bautizó, que estaba bautizándolo Juan el Bautista, dice Juan, y miré que una paloma bajaba y descendía sobre él. Cuando Jesús vino del desierto, que estuvo 40 días ayunando, dice la palabra, Mateo 4, venía Jesús lleno del poder del Espíritu Santo. Hechos 4:8, que dice que tenía Pedro, y se paró Pedro lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que se ocupa. Y 3, obediencia a Dios. Hechos 4:19. Voy corriendo más todavía. Dice, mas Pedro y Juan respondiendo diciendo, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué ocupa la iglesia? Determinación, poder del Espíritu Santo y obediencia. Pedro le dice a esta gente, disculpe, aquí ya estoy parafraseando, palabras mías. Pedro le dice a la gente, disculpen, ustedes quieren callarnos. Ustedes quieren que nosotros no sigamos divulgando lo que hace Jesús. Pero juzguen ustedes si es bueno que yo obedezca a ustedes o a Dios. Algo les vamos a decir. Así lo dijo Pedro. Nosotros no vamos a callar y no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Así que vamos a seguir predicando. ¿Qué quiere decirle Pedro a esta gente? Nosotros estamos dispuestos a obedecer el mandato de Dios, aunque ustedes quieran impedirlo. Eso se llama obediencia. Pregunto, iglesia, de los que estamos aquí, ¿alguien le impide a usted predicar? ¿Por qué no lo hacemos? Si nadie nos impide predicar y tenemos la libertad de hacerlo, ¿qué nos impide hacerlo? ¿Será que no queremos? ¿No hay determinación? ¿Será que no queremos obedecer el mandato que Jesús nos está dando? Y por último, compromiso. Se necesita compromiso espiritual. Debemos de orar, conocimiento de la palabra, que no queda mal, ser fiel a Dios y disponer tiempo. Vea, hermanos, para predicar usted ocupa tiempo. Disponga usted un tiempo, hermano. ¿Qué quiero decirle? ¿Qué le cuesta a usted un día en la tarde, está libre, en vez de pasar 3 horas en el Facebook viendo chismes? Porque eso es lo que es el Facebook, chismes. ¿Sí o no? Mejor agarre esas 3 horas, no las invierta en el Facebook y vaya y visite un familiar y comparta con ese familiar la palabra del Señor. No es más edificante, no es más beneficioso. Que usted conoce a alguien que está enfermo, familiar suyo, un día en la tarde que usted está libre, invierta ese tiempo en algo positivo, vaya y visite a ese familiar. Oye, ¿cómo está? ¿O qué? ¿Cómo ha seguido? Bien, estoy fregado, todavía estoy mal, no he podido salir. Ok, está bien, tranquila, venga, o tranquilo, venga, vamos a orar para que Dios te sane. Se ocupa tiempo, disposición de querer hacer la obra de Dios. Amén. Mi suegra, yo lo dije aquí hace como 15 días, que ella no sabe leer, que lo único que sabe leer es la Biblia, nada más. Es lo único que sabe leer. Ok, allá está, en Escazú, con su hija, dándole el discipulado para recién convertido. Ella me dijo, mi hija tiene una necesidad, yo necesito ayudarle, ¿cómo le doy el discipulado? Yo más o menos le expliqué, le dije, usted no sabe leerlo, que su hija lo lea, juntos lo compartan y van hablando de Cristo. Le dije, vaya. Ella ha visitado una iglesia en Escazú. En esta semana que usted va a estar allá, dele la enseñanza 1, dele la enseñanza 2, dele la enseñanza 3 y llévesela un día para la iglesia y póngale tareas. Allá está en Escazú, trabajando con su hija. La mamá, que no sabe leer, y está predicándole cómo lo hace. Esto no es cuestión de saber, esto no es cuestión de conocimiento, es de disposición. No sé leer, bueno, me la ingenio, eso.
para ver cómo lo hago. Entonces yo le dije, está bien, usted no puede leer el material, ponga a Yasmín para que ella lo lea, para que ella lea los versos bíblicos. ¿Usted los versos bíblicos los puede leer? Sí, ok, ponga a Yasmín a leer el material y usted le va compartiendo los versos bíblicos y así le va compartiendo la enseñanza a él. Ahora se viene, dentro de 15, 22 días vuelve a ir a compartirle 3 enseñanzas más del discipulado para personas que están iniciando en la iglesia. El jueves yo le dije de Nancy fue, ¿verdad? Yo les hablé de Nancy. El mismo jueves en la noche yo le compartí y le pasé las 15 enseñanzas del discipulado. Y ya le dije a Nancy, ahí están las 15 enseñanzas, ahora sí puede compartírselas a su amiga. Ella me manda un mensaje diciéndome que tiene una amiga que quiere conocer más de Dios. Y me dice a mí, pastor, envíeme las enseñanzas para compartirlas con ella. ¿Qué es lo que es? A ver, qué bendición. Ya ella tiene 2 que se está formando una célula donde Nancy le está compartiendo a ella las enseñanzas. ¿Qué hice yo? Por WhatsApp le pasé la enseñanza a ella. Ahora ella las imprime, no sé cómo quiere hacerla y ella se la está compartiendo a sus amigas. ¿Qué se necesita? Disposición. Querer hacer las cosas. Querer predicar. Pero nos distraemos en tantas cosas innecesarias. Estamos perdiendo el tiempo porque el diablo está procurando ver cómo la iglesia calla y no habla. Esta semana compartieron ahí en el grupo de WhatsApp de la iglesia de Villanueva un señor que estaba hablando sobre esto y decía, muy cierto, nos estamos concentrando más en nuestros problemas y en nuestras cosas y nos estamos olvidando de todo el mundo. Y la iglesia no está para vivir para sí misma. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir. Y esa es la misión de la iglesia. Iglesia, Dios quiere que hablemos, Dios quiere que prediquemos, Dios quiere que pongamos la mano en el arado y empecemos a trabajar fuertemente. Hay muchas almas que necesitan ser rescatadas, hay muchas almas que necesitan ser liberadas. Y la respuesta la tiene la iglesia en su mano. Bueno, en su boca, si hablamos. Disposición. ¿Cómo hacerlo? Hay cómo hacerlo. Es querer hacerlo. Con su familia, con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. Me imagino que lo de Nancy son compañeras de trabajo, de estudio. Compañeras de trabajo, ¿eh? Nancy en su trabajo ahí está discipulando a 2 compañeras, ya está trabajando con ellas. Eso es lo que hay que hacer. En el colegio, los que están en el colegio, ustedes en vez de pasar ahí chismeando y haciendo cosas del colegio, ¿por qué no sacan sus tiempos libres y comparten con un compañero del colegio? Ah, no, me da vergüenza, qué bañazo. Qué bañazo que los compañeros se den cuenta que yo soy cristiano o cristiana. Qué vergüenza, qué bañazo. Ahora sí, quedo en ridículo. Ahora me van a vacilar. No, iglesia. No puede ser eso. Nosotros tenemos que ser luz. Nosotros tenemos que ser sal. Estamos perdiendo el trabajo. Y por eso el diablo está trabajando y haciendo lo que está haciendo. Porque la iglesia está detenida. Amén. A ponernos las manos en el arado y a trabajar. Como dijo Jesús, poner la carga y caminar 1 milla más. Hay que hacer la obra. Tenemos el poder y la autoridad de Cristo. Vamos a hacerlo. Yo sé que esta iglesia se va a levantar. Aquí hay gente que está discipulando, hay gente que está predicando, pero necesitamos que todos trabajemos por esa misión. Amén. Preocupémonos por nuestros familiares, preocupémonos por nuestros amigos, preocupémonos por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros vecinos. Hay mucha gente que necesita de Dios y usted tiene la solución. Vamos a orar. ¿Ah? Vamos a orar. Amado Dios, vimos el ejemplo en el libro de Hechos, hoy capítulo 4, de cómo a los apóstoles Pedro y Juan
Le estaban impidiendo hablar de Cristo, hablar de ti, Señor. Claro, era obvio por lo que estaba pasando, Señor. A través de la predicación de Pedro y Juan, 5,000 personas se convirtieron a Cristo ese día. Aquel paralítico que estaba en la entrada del templo fue sanado. Eso estaba haciendo testimonio a todas aquellas personas. Y el diablo no le gusta eso. El diablo no quiere que la iglesia predique porque sabe que las personas se convierten a ti. Señor, el diablo no quiere que la iglesia predique porque el diablo sabe que tú tienes poder para sanar, libertar, restaurar a las personas. Y el diablo sabe que si las personas oyen ese mensaje y lo creen, ellos van a ser libres, libres de la mano de él. Y el diablo no quiere eso. El diablo no quiere que la iglesia predique porque sabe que cuando hay una iglesia que predica, su reino se detiene. Porque hay una iglesia que está haciendo que el reino de Dios se extienda. Por esa y muchas otras causas, el diablo no quiere que la iglesia predique. Pero en el nombre de Jesús, yo sé que esta iglesia se va a levantar y va a predicar tu palabra. Yo sé, Señor, que tú tienes un plan con esta iglesia. Y esta iglesia es una iglesia evangelizadora. Y vamos a llevar ese mensaje de paz. Vamos a llevar ese mensaje de libertad a muchas personas que lo necesitan. Aunque el diablo quiera paralizarnos, aunque el diablo quiera detenernos, aunque el diablo quiera callarnos, como dijo Pedro y Juan, miren bien ustedes, si es conveniente obedecer a los hombres antes que a Dios. Mas, sin embargo, nosotros no vamos a dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ellos tenían determinación de seguir predicando de ti, Señor, porque ellos tenían el poder del Espíritu Santo. Aunque eran hombres humildes, hombres sin capacidad intelectual, humana recibida, pero ellos sabían que habían estado contigo y habían sido testigos de lo que tú puedes hacer. Y a raíz de eso ellos hablaban. Pero también ellos sabían que tenían el respaldo del Espíritu Santo. Aunque ellos no estuvieron en una universidad capacitándose por un tiempo. No, porque Hechos 4:13 dice que los mismos fariseos y escribas se admiraban de ver de que ellos eran sin conocimiento, sin capacidad, sin estudio, humildes y sencillos. Pero ellos tenían determinación en su corazón. Ellos eran obedientes a tu palabra y a tu mandato. Y ellos tenían el poder del Espíritu Santo. Porque dice Hechos 4:8 que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó y predicó. Y eso es lo que la iglesia necesita. La iglesia necesita determinación. La iglesia necesita obediencia al mandato. Y la iglesia necesita presencia del Espíritu Santo. Y hoy, Dios, te pedimos perdón. Porque hemos desobedecido tu voluntad y tu propósito. Y Señor, levántanos. Levántanos en tu poder. Levántanos a hacer la obra tuya y a predicar tu palabra a amigos, vecinos, familiares, compañeros. Todas esas personas que nosotros sabemos que están ahí cerca de nosotros y que necesitan una palabra de aliento y esperanza. Que allá afuera nadie se las puede dar. El único que puede dar paz y tranquilidad en el corazón eres tú. Porque tú bien lo dijiste, Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. La paz que tú das no la da nadie allá afuera. Y esa paz, nosotros tenemos la palabra para que las personas la puedan escuchar. Envíanos, envíanos y ayúdanos a ser obedientes a tu voz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por sintonizarnos y estar compartiendo con nosotros un día más. Espero que estas enseñanzas hayan sido de mucha bendición para sus vidas. Acá abajo les dejamos las redes sociales por si gustan seguirnos.